buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, el cual es un espacio producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, muy agradecido con el Señor por una nueva oportunidad que Él nos brinda de poder reunirnos, usted y yo, alrededor de la santa palabra del Señor. Hoy es martes. Recuerde que los martes y los jueves estamos en nuestra sesión de Facebook Live. Martes y jueves al ser las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, tenemos un compromiso con la palabra del Señor a través de nuestra plataforma de Facebook Live, nuestra plataforma audiovisual, y también a través de nuestra plataforma radiofónica MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Y los martes y jueves, desde la semana anterior, hemos iniciado un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. La escatología, como ya lo hemos aclarado, ya hemos dado el significado. La escatología, hermano y hermana, es precisamente una rama de la teología que analiza, estudia los acontecimientos de los últimos tiempos, los eventos finales que van a acontecer acercándose la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a este planeta. Y el tema de esta tarde-noche lo hemos titulado A la vuelta de la esquina. Así es como yo he querido resumir lo que vamos a estar conversando durante los próximos 58 minutos. Y es que esta expresión siempre se ha utilizado para simbolizar o para ejemplificar que algo está tan cercano, que algo está tan próximo, que perfectamente lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Usted va caminando, inmediatamente llega hasta donde termina la cuadra, como decimos aquí en Costa Rica, e inmediatamente usted llega a la esquina, llega a la vuelta de la esquina. Bueno, así de próximo está la segunda venida de nuestro Salvador, y por eso consideramos muy importante en estos foros de Facebook Live hablar de escatología, un tema que nosotros deberíamos, hermano y hermana, estar conversando constantemente en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestras células, es acerca de la segunda venida del Señor y lo que se va a dar alrededor de esta segunda venida. Es muy importante que como creyentes estemos preparados, estemos vigilando, que no nos sorprendamos y, lo más importante, que estemos haciendo la tarea para la cual usted y yo hemos sido llamados. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44, dice la palabra del Señor. Recuerde que este texto lo leemos al inicio de todas las sesiones. El Señor dice: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará entregada a sus banquetes, a sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo, hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Pero ustedes, una cosa es la gente allá afuera. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. Jesús nos está dividiendo, hermano y hermana, al planeta en dos grandes grupos. Aquellos que van a estar en otra cosa, totalmente perdidos, no están interesados en Dios, no les importa la segunda venida, no tienen la conciencia clara del estado condenatorio en el que se encuentran, están viviendo sus vidas a su antojo y pues así seguirá hasta que ellos voluntariamente vuelvan sus ojos a Cristo. Pero hay otro gran grupo, es un grupo minoritario, porque eso estamos claros. Ya hemos dicho hasta la saciedad que son menos los salvos que los perdidos. Eso la Biblia siempre habla de un pequeño remanente, de un pequeño grupo. Sin embargo, dice Apocalipsis que es numeroso como la arena del mar.
este grupo, Dios espera que en su venida esté listo, esté presto, esté atento y que no sea como el mundo, hermano y hermana, allá afuera. Bueno, eso es lo que Dios espera, porque una cosa es lo que Dios anhela y otra cosa es lo que usted y yo, hermano y hermana, estamos haciendo. Yo puedo decir en este momento que yo soy cristiano, que yo amo a Dios, que yo le sirvo al Señor, pero mi verdadera condición espiritual solo la conoce Jesús, por más que yo quiera hasta autoengañarme. Entonces, aquí no se trata solo de decir que somos cristianos. Usted puede saberse todos los coritos que se cantan en su iglesia. Usted puede decir que ha leído la Biblia 5 veces. Usted puede decir que usted no deja de congregarse en la iglesia que usted asiste, pero eso no le hace ser cristiano. Es muy importante que nos quede claro ese concepto. Dicho de otro modo, o estamos en un grupo o estamos, hermano y hermana, en el otro grupo. Nos preguntábamos el martes anterior, ¿estaremos viviendo en este momento la humanidad, no solo los creyentes, estará el mundo entero viviendo los tiempos del fin? ¿Usted se ha sentado con calma a analizar la época en la cual usted está viviendo? Usted puede, a la luz de la palabra del Señor, porque la única manera de responderlo es a la luz de la palabra. Yo puedo hacer mis conjeturas como las hace la ciencia, como las hacen los adivinos, los agoreros, los hechiceros, los mentirosos, los que andan haciendo vaticinios, premoniciones. Pero una cosa es ir a la palabra del Señor y responder la pregunta, y otra simplemente es ir a leer qué dijo Nostradamus al respecto. Los hijos e hijas de Dios vamos a las escrituras y nos damos cuenta que efectivamente el mundo está viviendo los tiempos finales que cada día nos acercan más a la segunda venida del Señor. Y los apóstoles mencionaron muy claramente que efectivamente esto era así. Hay una gran diferencia, decíamos el martes pasado, entre los profetas del Antiguo Testamento que veían hacia el futuro una redención y una restauración de Israel, con lo que nos dicen los apóstoles después de la primera venida de Jesús, en cuanto a que ya ellos sentían que desde el momento en que Jesús había venido a este mundo, ya se estaban viviendo los tiempos finales, tomando como base las señales que Jesús había dicho en Mateo capítulo 24. Por eso es que cuando leemos al apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 19 y 20, el apóstol Pedro dice: cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto es algo que Dios había decidido hacer antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes. Recordemos que Dios revela lo que anticipadamente había previsto y lo hace en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a pisotear la cabeza, le va a aplastar la cabeza. Eso se cumple con la primera venida del Señor Jesús al mundo. Por eso es que el apóstol Pedro dice: Cristo ha aparecido en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para bien de ustedes. Jesús empieza a cumplir, hermano y hermana, todas las profecías mesiánicas empiezan a revelarse y a desencadenarse, y ya llevamos 2000 años después de esto. Por eso estamos totalmente claros que los últimos tiempos inician con la primera venida de Jesús y también, lógicamente, con las señales que Jesús empezó a revelarnos y que ya hoy las podemos constatar, y es lo que estamos analizando en Mateo capítulo 24. Otra señal que nos da a usted y a mí la certeza de que estamos en los últimos tiempos, y lo vamos a ver ahora más adelante, es la profecía de Joel, que recuerde usted que Joel hablaba de un derramamiento del Espíritu en los últimos tiempos que efectivamente sucedió en Pentecostés.
Y también algo muy importante que nos da luces de que estamos en los últimos tiempos es que al apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, se le hace un llamado y se le da una orden de que tiene que abrir el libro de las revelaciones porque ya llegó el momento de darlas a conocer. Caso contrario a lo que se le dijo a Daniel 500 años antes de Cristo. Ahora, otro apóstol que habla mucho acerca de que usted y yo estamos viviendo los últimos tiempos es el apóstol Pablo. Cuando vamos a su primera carta a Timoteo, recuerde usted que Pablo es uno de los apóstoles que recibió muchas revelaciones no conocidas hasta ese entonces y relacionadas con los acontecimientos finales y la segunda venida de Jesús. Todas estas profecías paulinas vamos a tener que irlas analizando poco a poco en el desarrollo de estos temas que nos va a llevar de una vez le anticipo bastantes semanas, bastantes meses. El apóstol Pablo, para muestra un botón, en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Hermano y hermana, haga usted un balance de lo que está sucediendo en su país, de lo que está sucediendo en su barrio. Usted conoce personas que hoy en día han dejado de confiar en Dios, personas que eran creyentes, que estuvieron con nosotros y que en un momento dado abandonaron el evangelio, se fueron a abrigar otras sectas, se fueron a sus mundanalidades, fueron engañados por espíritus mentirosos. Hoy en día muchas personas están viviendo exactamente lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo y que iba a suceder en los últimos tiempos. Hermano y hermana, 2000 años después, esto es algo que sucede todos los días. Por eso es que la Biblia menciona muchos de los eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Y usted puede hacer clasificaciones de las señales. Hay algunos que los han querido clasificar como señales espirituales, otros han hablado de señales naturales, otros han hablado de señales sociológicas, otros de señales tecnológicas, señales políticas, qué sé yo. El asunto y lo importante es que si efectivamente las señales de Mateo capítulo 24 están siendo en este en este siglo XXI, están siendo percibidas, amado hermano y hermana, no nos cabe la menor duda que usted y yo estamos viviendo los tiempos del fin. Sin embargo, como lo veremos adelante, lo que nos va a dar la mayor claridad de la cercanía de la segunda venida de Jesús será que estos eventos serán y se van a ir intensificando como los dolores de parto de una mujer que está a punto de dar a luz. Por eso hemos considerado muy importante analizar Mateo capítulo 24, 51 versículos, donde Jesús nos da muchísima información que usted y yo necesitamos conocer, y hermano y hermana, viene directamente del Creador, viene directamente del que ha elaborado el plan de la humanidad. Así es que nosotros creemos fervientemente que esto es una verdad absoluta. Y estos eventos que estamos viviendo hoy en día, como les dije anteriormente, se van a ir intensificando. Nosotros estamos en este momento en un preámbulo de esos sucesos escatológicos que inician con la primera venida de Jesús y terminan con la segunda venida de Jesús. Estamos usted y yo inmersos en esa era en la cual ya Jesús vino por primera vez, pero estamos esperando que regrese. El mismo apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3, recuerden que Pedro es el jefe de los apóstoles. Pedro es una de las autoridades más importantes apostólicas que nosotros reconocemos. Y el apóstol Pedro dice: antes que nada, yo deseo recordarles que en los últimos tiempos vendrán burladores
que vivirán de acuerdo con sus malos deseos. Y yo le consulto a usted en esta tarde noche. ¿Conoce usted hoy en día burladores que andan viviendo según sus malos deseos? ¿Que le andan sacando dinero a la gente en nombre de Jesús? ¿Que usted los oye golpeándose el pecho mañana, tarde y noche como los piadosos más piadosos, pero que son lobos vestidos de piel de oveja? ¿Conoce usted alguno en su barrio, en su provincia, en su país? Bueno, si es así, estamos viviendo los últimos tiempos. Hoy en día han florecido, hermano y hermana, mentirosos y mentirosas como nunca antes en la historia. Ahora resulta que tenemos a una mujer que dice que ella es Jesús encarnado en el cuerpo de una dama. Y aberraciones como esas hay N cantidad en el mundo entero. Burladores que están engañando a aquellos hermanos y hermanas que para empezar han decidido anticipadamente engañarse. ¿Por qué? Porque les dicen a sus oídos lo que ellos quieren escuchar y les permiten vivir de la manera como ellos viven. Mientras no se metan con sus vidas y los dejen hacer lo que les dé la gana, ellos van a abrigar cualquier creencia y cualquier secta que les sea impuesta. Por eso, hoy en día, dentro de esas señales de los últimos tiempos, yo podría más bien hacer una separación entre señales espirituales positivas y señales espirituales negativas. Por ejemplo, esto que estamos analizando son señales que están acercándonos al fin de las cosas y son señales muy negativas. Los burladores, los falsos maestros, todos aquellos, hermano y hermana, que están tratando de sacar provecho y de engañar a todo cuanto puedan para llevárselos junto con ellos al infierno. Han incrementado en los últimos siglos las sectas, la herejía, el engaño, el ocultismo, increíblemente como nunca antes en la historia. Por eso el mismo apóstol Pablo, antes de su partida, Pablo le deja una serie de advertencias, una serie de consejos al joven pastor Timoteo, porque el apóstol Pablo le dice que se va a encontrar con eso de camino, como él ha tenido que vivirlo y como 2000 años después usted y yo también lo estamos viviendo en nuestro contexto histórico. Vean lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando entremos a Mateo capítulo 24, vamos a ahondar un poco más a nivel de detalle. Por ahora lo que estamos dando es una pincelada antes de que entremos a analizar señal por señal. Lo que estamos contestando es si estamos viviendo los tiempos finales o si no los estamos viviendo. Y aquí me está diciendo el apóstol Pablo que para muestra otro botón, como decía mi abuela, y es todos aquellos que no quieren nada con la sana doctrina. ¿Por qué? Porque los encasilla, porque los tira contra las cuerdas, porque los mete en una camisa de fuerza, porque no le permite la libertad a la carne de que se movilice y haga lo que desee, y entonces mejor se van a buscar a todos aquellos mentirosos que les digan y que les permitan hacer lo que les da la gana. Y por eso hoy en día hay tantas sectas florecientes, hay tantas personas haciendo dinero con la ingenuidad, con la ignorancia y con la maldad de muchos otros, porque andan predicando lo que otros quieren definitivamente escuchar y por eso tienen tantos adeptos. El mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, versículo 13 de su segunda carta: pero las personas perversas y engañadoras irán de mal en peor. Seguirán engañando a muchos y ellas mismas serán engañadas. O sea, lo que Jesús decía a los fariseos allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, creo que era el capítulo 21, si mal no me acuerdo,
cuando Jesús está tan enojado con los fariseos y les dice, es que ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes ni van a entrar al reino de los cielos, ni van a dejar que otros entren. ¿Por qué? Porque ustedes son engañados que andan engañando. Y se van a llevar, hermano y hermana, a muchos con ellos. Cuando las personas se den cuenta de que fueron engañadas o voluntariamente permitieron ser engañadas, ya será muy tarde, ya no habrá absolutamente nada que hacer. Por eso, hablando, por ejemplo, de una señal espiritual positiva, que yo puedo decir, bueno, vamos a ver, yo sé que Jesús predice muchas señales que en su gran mayoría son negativas en cuanto a lo cercano de su segunda venida. Pero también hay señales positivas, hay señales muy hermosas. Por ejemplo, Joel, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, Joel vaticina que conforme se acerquen la segunda venida del Señor, en los últimos tiempos vendría un gran derramamiento del Espíritu Santo. Y usted y yo sabemos que el cumplimiento de la profecía de Joel ya se dio. La profecía de Joel, amado hermano y hermana, no tenemos que esperar que se cumpla acercándose a la segunda venida del Señor. Yo no sé si así se lo han predicado. Yo no sé si usted está esperando que entonces días antes de que el Señor venga haya un derramamiento del Espíritu. Perdóneme, pero eso ya se dio. Y se dio en el Pentecostés. Y se da, hermano y hermana, precisamente en el momento que están aquellos 120 en el aposento alto, donde aquellos miles de judíos que venían a las fiestas creían que hasta estaban borrachos, porque hablaban en idiomas muy claro, idiomas desconocidos. El derramamiento del Espíritu Santo ya vino. Jesús se lo prometió a sus discípulos la noche antes de morir. Yo no los voy a dejar solos. Yo voy a enviarles otro paracleto que esté con ustedes. Ustedes no van a estar abandonados. A ustedes les sirve que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me voy, el Espíritu Santo viene. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y efectivamente, 7 días después de que Jesús asciende, hermano y hermana, en el día 50 de la muerte de Jesús, por eso se llama Pentecostés. Pentecostés significa 50. Jesús asciende en el día 43 de su muerte. Y en el día 50 de su muerte, el Espíritu Santo es derramado. Es símbolo de que 2000 años después, usted y yo hoy estamos viviendo los efectos positivos del derramamiento del Espíritu, hermano y hermana, en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo es para el creyente un anticipo que Dios le da a sus hijos y a sus hijas de las grandes bendiciones que le tiene preparado a usted y a mí en la eternidad. El Espíritu Santo ya vino, ya se derramó, mora en nuestros corazones. Hermano y hermana, estamos viviendo los últimos tiempos. Por eso el apóstol Pedro es muy claro cuando en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17, le contesta a todos aquellos hombres y mujeres que se burlaban de ver a estos que hasta los tildaron de borrachos. Y Pedro le dice, se pone en pie, alza la voz, es el líder de los apóstoles, y le dice, no, disculpen, estos 120 no están ebrios, como ustedes suponen. Para empezar, dice Pedro, son las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? Pero dice Pedro, mas esto que está pasando hoy, es lo que el profeta Joel dijo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué está diciendo Pedro? Que se estaba cumpliendo en ese momento la profecía de Joel y que a partir de ahí el Espíritu Santo vendría a la vida de todo hombre y mujer, hermano y hermana, que ha sido justificado por Dios y que ha dejado de ser enemigo de Dios para convertirse en hijo de Dios. Eso iba a suceder en los últimos tiempos. Eso está sucediendo hoy en día. Cada vez que una persona viene contrita y humillada delante del Señor, hermano y hermana,
esa persona recibe el Espíritu Santo como garantía de, entre otras cosas, de que le pertenece a Dios. Dios lo sella a usted y me sella a mí con el Espíritu Santo. Usted es su hijo, usted es su hija. Por eso, cuando hablamos de lo negativo en cuanto a las señales que aproximan la segunda venida del Señor, por ejemplo, la inmoralidad que hoy están viviendo muchas personas, es precisamente un síntoma de la rebeldía de la humanidad, de la humanidad contra Dios. Ese desenfreno que nosotros vemos mañana, tarde y noche, hermano y hermana, fue vaticinado como sucesos de los últimos tiempos. Ahora, si yo quiero hablar de cosas positivas, por ejemplo, el incremento de la tecnología, el incremento de la ciencia, las telecomunicaciones, nos han permitido a usted y a mí, hermano y hermana, que se vaya cumpliendo la profecía de Jesús en cuanto a la proclamación universal del Evangelio. Hoy en día usted y yo tenemos la grandísima posibilidad de llegar, hermano y hermana, a millones de personas. Si todos aquellos que tienen internet quisieran ver este mensaje a través de Facebook Live, podríamos, hermano y hermana, llegar a 3 de cada 8 personas en el mundo. Estamos transmitiendo también a través de MP Radio porque le hemos sumado un recurso adicional a nuestro ministerio, porque MP Radio tiene un alcance mucho mayor. Vean qué interesante. Las ondas radiales tienen mayor alcance que las ondas audiovisuales. A través de MP Radio, ese mensaje puede llegar a 176 países. 7 de cada 8 personas, si estuvieran en ese momento conectadas con MP Radio, 7 de 8 personas en el mundo estarían escuchando ese mensaje. Esa posibilidad no la tuvo Pablo, no la tuvo Pedro, ni el mismo Jesús, que no se movió en más de 250 kilómetros cuadrados durante su corto ministerio en este planeta. Pero vean la posibilidad que usted y yo tenemos hoy en día, que para Pablo en su contexto era inimaginable. Para el mismo Pedro y todos los apóstoles era imposible de considerarlo. Pero recuerde que a mayor posibilidad que usted y yo tengamos como creyentes, hermano y hermana, nuestra responsabilidad también es mucho mayor. A nosotros se nos va a responsabilizar la capacidad que tuvimos de llevarle el Evangelio al mundo entero, como el apóstol Pablo no tenía, que tenía que estar abordando barcos, que tenía que recorrer grandes distancias caminando de pueblo en pueblo, de continente a continente. Nosotros, con un clic, hermano y hermana, podemos llevar el mensaje de las buenas nuevas a millones de personas. Eso es una señal positiva de que ya nos estamos acercando al final de las cosas. Pero negativamente, si lo vemos desde otro punto de vista, también el aumento de la tecnología, ese tema de las redes sociales y la internet, pues también han traído muchas aberraciones, muchas mentiras, ha traído cosas inmorales y perdidas y mentirosas desde todo punto de vista, que también Satanás ha sabido utilizar excelentemente. Así es que el problema no es la red social. Yo conozco creyentes que como que ven el incremento de la tecnología o ven el tema de las redes sociales como algo satánico. Madame Curie, una científica muy famosa, decía que nosotros no podemos echarle la culpa a las cosas. Las cosas, hermano y hermana, dependen del uso que usted y yo le demos. La red social en sí no es mala. La hará mala dependiendo del uso que yo le dé. O la hará buena, porque no digo que sea ni mala ni buena. Depende del uso que yo le dé a esa herramienta. Así será positivo entonces el resultado. Las cosas dependen de su uso. Y eso es algo que el creyente tiene que saber discernir, tiene que saber, hermano y hermana, dominar, porque rápidamente podemos caer nosotros y enredarnos como está enredado el mundo allá afuera.
El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 16, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. No vivan como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Estamos viviendo tiempos muy malos. Se lo está diciendo Pablo a los Efesios hace 2000 años. Hermano y hermana, ¿cómo son los tiempos de hoy en día? Cada día lo que es la violencia, la criminalidad, la perdición inmoral, todo lo que a usted se le ocurra que ofrece el mundo. Amado hermano y hermana, este mundo va de mal en peor. Así venga el político más político a comprar su voto y decirle que él va a arreglar la inseguridad ciudadana, que él va a arreglar el tema de la pobreza, que él va a arreglar las grandes diferencias entre clases sociales. Amado hermano y hermana, no se deje engañar. Esto no lo va a arreglar nadie. Esto ya está perdido. El mundo está listo para la destrucción. Aún más, Dios no está interesado en remendar, Dios no está interesado en poner parches a este planeta y a nada, porque el Señor, hermano y hermana, en este momento tiene preparados cielos nuevos y tierras nuevas, porque lo demás va a ser totalmente extinguido. Ya no se puede hacer nada con eso que usted y yo observamos hoy en día. Todavía hay cosas muy hermosas. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve la oportunidad de ver el amanecer mientras sacaba un rato para hacer ejercicio. Y yo decía, Señor, qué increíble. No logro imaginar cómo pudo haber sido tu creación original cuando yo me estremezco al ver este hermoso amanecer. Pero ese hermoso amanecer va a desaparecer. Y si es tan hermoso lo que yo pude ver en la mañana, en la madrugada, no tengo ni idea lo que Dios tiene para sus hijos y sus hijas, que hermano y hermana lo van a estrenar. Así es que olvídese de que ese mundo va a mejorar, olvídese de que el partido de gobierno va a resolver el problema, olvídese de que venga alguna persona y diga, yo tengo la solución. Amado hermano y hermana, con este mundo y con su pecaminosidad no hay absolutamente ya nada que hacer. Pero el apóstol Pablo me hace una recomendación muy importante cuando me dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan, y es una presunción. Yo le recuerdo a usted que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes con la presunción de que son creyentes. Yo puedo en ese momento estarle hablando a muchos hermanos que se congregan en sus iglesias, pero yo no puedo dar fe de que usted sea creyente o no lo sea. Ese es un tema entre usted y Dios. No lo estoy poniendo en tela de duda, no le estoy juzgando. A mí la Biblia me llama a que yo no debo juzgar al esclavo de otro amo. Lo que yo quiero es hacer mías las palabras del apóstol Pablo, en que él está hablando a hombres y mujeres que se supone que son creyentes. Y es aquí donde Pablo dice, tengan cuidado cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace. Y nos dice, por si no lo hemos entendido, no vivan como tontos. Y es que no se trata, hermano y hermana, de gritarle a los cuatro vientos que somos cristianos. Hay gente que es feliz etiquetándose, hasta hace camisetas y se las llevas a la serigrafía para que le pongan yo soy hija de Dios. Y se lo andan contando a Raimundo y medio mundo. Pero es que no es lo que yo diga que soy. Hermano y hermana, yo tengo que demostrarlo. Y Jesús mismo lo decía, que la única manera es a través de los frutos. Yo recuerdo, hay una historia muy interesante en la Roma antigua. Resulta que Cayo Julio César, está a punto de divorciarse de su esposa Pompeya. Y las damas de la aristocracia del Imperio Romano llegan a decirle a César que no lo haga.
César está decidido a separarse de su esposa, porque resulta que en una de las fiestas de la Saturnalia, recuerde usted que la Saturnalia son las fiestas decembrinas que se originan en Roma desde el día 17 de diciembre en adelante. Luego Roma viene más adelante y mete el nacimiento de Jesús y entonces nos dice que Jesús nació el 25 de diciembre y era todo tipo de eventos que se daban en esos últimos 15 días del año. Cualquier parecido con nuestra época es mera coincidencia y ya usted sabe de dónde es que viene todo esto. En esas fiestas habían cosas muy bonitas, la gente se daba regalitos, a los esclavos se les trataba mejor, pero la aristocracia tenía fiestas, hermano y hermana, de fin de año, que no eran otra cosa más que orgías aristocráticas. Los hombres y las mujeres de dinero y abolengo hacían fiestas privadas muy exclusivas donde se daban todas las barbaridades sexuales que a usted se le ocurre. Resulta que Pompeya tiene curiosidad, le contaron de esas fiestas y un día decide asistir a una, según ella, por curiosidad. Ella se pone un disfraz, se disfraza para que nadie se diera cuenta que era la esposa del César. Pompeya asiste a la fiesta y alguien la identifica. Y hermano y hermana, lo que se hace a escondidas, tarde o temprano sale a la luz. Eso lo dice Jesús. No hay nada que va a quedar encubierto. Julio César se da cuenta que Pompeya, su esposa, estuvo en una Saturnalia de la aristocracia, estuvo en una orgía. Las damas de la aristocracia le dicen a Julio César que no se separe de su esposa, que no se divorcie de ella, porque ella se mantuvo incólume, porque ella no hizo nada, porque ella se mantuvo casta y señora. Y es aquí donde sale aquella frase tan famosa que la hemos usado en muchas ocasiones, donde Julio César dice, es que no se trata de decir que la esposa, de decir que es la esposa del César, es que hay que parecerlo. Y es una frase tan interesante porque Julio César lo que le dice a esas damas es, una cosa es que ella diga que es esposa del César, pero donde quiera que ella ande, tiene que comportarse como la esposa del César. Y quise traer esa ilustración en esta noche porque no se trata de que yo diga que yo soy creyente, claro, yo lo puedo decir en la iglesia, donde estoy levantando las manos, donde me ven diezmando, donde me ven sirviendo en las mesas, donde me ven limpiando las bancas. Y ahí todo el mundo dice que yo soy cristiano. Pero una cosa es que yo lo sea y otra cosa es que cuando yo esté en mi lugar de trabajo, cuando yo tenga que dar testimonio ante otro impío de que yo lo soy, ¿me estoy comportando como cristiano o me dejo arrastrar ante la impiedad del otro? ¿Cómo me comporto yo cuando estoy en la iglesia y cuando estoy fuera de la iglesia? No se trata de decir que somos la esposa del César. Hay que parecerlo. No se trata de decir que soy cristiano. Tengo que demostrarlo. ¿Lo estamos haciendo? Eso es lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Estamos viviendo los tiempos del fin. Hermano y hermana, no sé si usted se ha logrado ubicar en qué época de la historia humana usted está viviendo. Pero estamos viviendo cosas tan inimaginables que yo creo que por menos de esto el Señor ya había destruido el mundo en agua en la época de Noé. Sin embargo, su misericordia nos ha llevado, hermano y hermana, a que Dios nos mire con doble gracia que no le tuvo a la época de Noé. Cuando usted analiza los vaticinios y las profecías del diluvio, el Señor, desde el momento en que profetiza el diluvio con Enoc, hasta el momento en que el diluvio se da, pasaron 1000 años. 1000 años desde que se predicó que Dios iba a destruir el mundo porque era tan la maldad que ya se había vuelto insoportable. Usted y yo llevamos ya 2000 años. Es el doble de la misericordia que Dios le ha tenido a esta humanidad en esta segunda vuelta. Hermano y hermana, el apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que a mayor misericordia
el castigo es mayor. Entre más misericordia, entre más tiempo, entre más chance, cada día que pasa que usted dice, uy, gracias a Dios, hoy es otro día de misericordia. Claro que sí, pero también la ira de Dios se va acumulando. A como usted acumula misericordia, acumulamos también ira de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hacen. Ubíquese usted en el contexto en el que usted se encuentra en ese momento y priorice lo que usted está viviendo hoy en día. No solo hay que ser la mujer del César, hay que parecerse a la mujer del César. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, retomando esa línea de los acontecimientos de los últimos tiempos, el escritor de los Hebreos nos dice, hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, dice el escritor de los Hebreos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. Ya se lo leímos a Pedro, ya se lo leímos a Pablo y ahora se lo estamos leyendo al escritor de los Hebreos, que no tenemos claramente identificado quién es el autor, pero eso no es lo importante. Lo importante es que los apóstoles, pocos años después de la partida de Jesús, sentían, entendían, percibían, hermano y hermana, que estaban viviendo los tiempos finales. Usted se puede imaginar al apóstol Pablo hoy en día a la par suya, viendo lo que está sucediendo. Usted se puede imaginar a Pedro en ese momento predicando en las calles de su ciudad, 2000 años después de la venida de Jesús. Hermano y hermana, a esto yo sinceramente no sé cuánto le falta y no soy quien para hacer números ni sacar calculadoras ni nada, pero esto está a la vuelta de la esquina. Vamos a entrar al análisis de Mateo capítulo 24 y lo vamos a subdividir en 12 grandes temas. El primer tema que vamos a estar analizando de 12 grandes temas, por eso les envié al WhatsApp, al chat de WhatsApp, le envié esa infografía. Si usted no está en el chat, por favor escríbanos al número que aparece en pantalla, 00506-8528-6323, o comuníquese con nosotros a través de nuestra página web y con mucho gusto le vamos a hacer llegar toda esa información, todo ese material, y me gustaría que usted tuviera esa infografía porque durante todo el desarrollo de este tema vamos a subdividirlo, lo vamos a fraccionar en 12 grandes temas. Y los primeros temas que vamos a analizar, el tema número 1 es que Jesús, la primera señal que nos da de la aproximación de su segunda venida, será la de falsos cristos, apóstatas que engañan con grandes señales y con milagros. Esa es la señal número 1 que Jesús, hermano y hermana, quiso empezar a dar. Los discípulos le pidieron una señal, Jesús da N cantidad de señales, y si yo las tomo en orden de prioridad, la señal número 1 es la de ese montón de vividores, la de ese montón de charlatanes, la de ese montón de vagabundos que andan predicando en nombre de Dios y que lo único que están haciendo es acarrear juicio para sus propias vidas, y dice Jeremías que también juicio para sus familias. Vean lo peligroso de lo que estos hombres y mujeres están haciendo allá afuera, que lo que están arrastrando es maldición para ellos y para sus próximas sucesores, sus próximas generaciones. Esta es la señal número 1 y vamos a darle todo el tiempo que esta señal requiere que sea totalmente analizada, y la vamos a extrapolar a nuestro contexto histórico, porque eso es lo que haremos con cada uno de estos 12 grandes temas. La segunda señal o el segundo tema que vamos a analizar es precisamente una de las señales que Jesús da en cuanto a la proximidad de su segunda venida, y son las guerras. Vamos a
concluir que la guerra es ausencia de paz y que lo único que sucede, hermano y hermana, cuando no hay paz, lo que sucede entonces es conflictos. Cuando en el hogar no hay paz, cuando en el trabajo no hay armonía, estamos poniendo la mesa, sirviendo la mesa para conflictos, para autodestrucción. La guerra es ausencia de paz. Así es que si en tu iglesia no hay paz en este momento, si están todos agarrados del moño, precisamente estamos cumpliendo entonces esta señal. Si no hay la paz de Cristo, porque la única paz no es la que el hombre pregona, es la paz de Cristo. Si no hay paz, hermano y hermana, estamos listos para pleitos, para contiendas, para violencia. El tercer tema que vamos a estar analizando en este desarrollo está relacionado con las pestilencias, con ese tipo de enfermedades que considerábamos erradicadas, pero que están volviendo otra vez en apogeo. En los años 70, muchas enfermedades a través de las vacunas de ese entonces habían sido erradicadas, pero hermano y hermana están volviendo. Y por si fuera poco, aparecieron nuevas enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia, lo que se conoce como el VIH, el COVID-19, que apareció precisamente en el 2019, la famosa viruela del mono, muchas enfermedades respiratorias que hoy estamos padeciendo. Bueno, esto es parte de esas señales que, si bien es cierto, están iniciando, se irán incrementando conforme se acerque la segunda venida del Señor. Vamos a analizar como un cuarto tema lo que es el hambre, la escasez de alimento en un mundo que increíblemente, hermano y hermana, puede producir para que nadie tenga hambre. El mundo en ese momento puede darle de comer a todo el mundo. Pero ¿por qué una de cada 7 personas en este planeta es extremadamente pobre? ¿Por qué 40.000 personas mueren de hambre? Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar cuando entremos a este capítulo. El quinto tema está relacionado con terremotos. Jesús hace una información importante en sus señales acerca del incremento de los movimientos telúricos, y ya podemos rápidamente visualizar en el año 23 de este siglo, en Turquía murieron 50.000 personas, en el año 10 de este siglo, en Haití murieron 316.000 personas, en el año 4 de este siglo murieron 228.000 personas. Los terremotos han venido, hermano y hermana, en ascenso. Es mayor la intensidad y por tanto mayor la capacidad de destrucción. Cuando vamos a ir al tema número 6 de los 12 grandes temas que vamos a analizar, los estoy nada más barriendo rápidamente. Vamos a entrar a un tiempo de persecución, creyentes que son odiados y martirizados por la causa de Cristo. Esto es algo que no lo estamos viviendo solo hoy. Desde el momento en que Jesús asciende al cielo, empezaron a darse las grandes persecuciones de los creyentes a manos de Nerón, a manos de Calígula, a manos de todos esos emperadores, hermano y hermana, que fueron surgiendo, y que a lo largo de la historia la causa de Cristo ha sido perseguida en todas las naciones. El tema número 7, vamos a estar hablando de una señal que Jesús nos da, y es la traición. Hermanos atacando a sus padres, padres, hermano y hermana, en contra de sus hijos y viceversa. Hoy en día, todos los días observamos noticias donde hijos matan a sus padres, donde padres matan a sus hijos. Hay una señal que le hemos querido subdividir, y es el enfriamiento del amor. Llegará, hermano y hermana, tiempos de abundancia de abortos como los hay hoy, gran cantidad de suicidios que también se están gestando en este momento en el mundo. 80.000 personas se suicidan todos los años. Ministerios congelados porque el enfriamiento del amor, interesantemente, hemos querido predicarlo o lo hemos enseñado diciendo, es que cuando Jesús venga, va a haber un enfriamiento del amor. Hermano y hermana, se está enfriando el evangelio. Se está enfriando, hermano y hermana, los ministerios. Hoy en día, los creyentes, muchos creyentes,
lo mismo les da una cosa que otra. Y hemos predicado mal porque hemos dicho desde nuestros púlpitos que conforme Jesús venga, habrá un grandísimo avivamiento y que muchos se van a volcar al Señor conforme venga Jesús. Y Jesús a mí me dice lo contrario. Siempre habrán hombres y mujeres con la estafeta de llevar adelante, hermano y hermana, la misión, la gran comisión, no la gran sugerencia. Pero muchos creyentes, conforme se acerque la segunda venida del Señor, se van a enfriar como están fríos hoy. Hay ministerios que hoy en día están congelados. Hay, hermano y hermana, evangelismos hoy en día apagados. Las predicaciones, usted escucha los mensajes desde los púlpitos, mensajes huecos, mensajes vacíos, no dicen nada, no llenan nada. El Espíritu Santo, hermano y hermana, la iglesia ese día, ese domingo se llenó con 5,000 personas, pero el Espíritu ese día no fue a la iglesia. Y nos engañamos, que qué linda la iglesia, que qué lindo los parqueos, lo vamos a ver. Cuando Jesús dice, ¿para qué quieres un parqueo? ¿Para qué quieres un templo? Hoy en día hay un enfriamiento increíble, hermano y hermana, por parte de muchos hijos e hijas de Dios. El que tenga oídos en esta noche para oír, que oiga. El tema número 9, vamos a estar hablando acerca de el incremento de la predicación del evangelio, como hablábamos ahora de las redes sociales que nos permiten llegar a 5 de cada 7 personas. Jesús va a hablarnos acerca de una señal, la señal tal vez más importante, y será la gran tribulación, la aparición del anticristo, la abominación desoladora, en un tiempo de angustia, cual nunca antes. Vamos a estar hablando de eso, será un tema totalmente aparte que lo vamos a analizar. Habrá un tema número 11 que no es una señal de la segunda venida, sino que es causa del efecto de la segunda venida, y es precisamente la parusia de nuestro Señor, el momento en que Jesús va a regresar. Y por último, vamos a analizar recompensas y castigos, donde todo ser humano tendrá que presentarse delante del Señor. Unos irán al tribunal de Cristo, los hijos de Dios, para revisar las obras que hicieron en este mundo por y a favor del reino de los cielos. Nadie se va a escapar. El Señor lo va a llamar a usted, si usted es salvo y es salva, el Señor lo va a llamar a cuentas en el tribunal de Cristo y le va a pedir, hermano y hermana, cómo usted trabajó su mayordomía. El Señor va a pedirle cuentas como lo hace con las parábolas de las minas o las parábolas de los talentos. Vamos a tener que ir delante del Señor y decirle, Señor, eso fue lo que me diste, eso fue lo que hice. ¿Qué has hecho hasta el día de hoy? Bueno, empieza a hacer algo, porque tarde o temprano lo van a llamar a cuentas. Pero también los impíos tendrán que presentarse en el juicio ante el gran trono blanco, porque ahí les serán leídas los cargos que les imputan y que los hacen acreedores del lago de fuego. 12 grandes temas que vamos a desarrollar con toda la calma del mundo. A partir del próximo martes, si Dios lo permite, entramos desde ya con el versículo 1 y 2 de Mateo, capítulo 24. Esto promete, hermano y hermana, estar bastante bueno, y esperamos que usted vaya leyendo ya Mateo, vaya leyendo Mateo 24, vaya leyendo acerca de las señales, busque comentarios, apóyese. Si requiere algún material adicional, si tiene alguna consulta, alguna pregunta, por favor hágala. Puede hacerlo en vivo y en directo en nuestro chat de Facebook Live. Puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp y con mucho agrado vamos a servirles. Ministros de la Palabra tiene un eslogan que versa: pertenecemos a aquellos a quienes servimos. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos predicado tu palabra. Hemos hablado tu palabra. Hemos dicho lo que dice tu palabra. Somos simplemente repetidoras de lo que dice tu palabra. No le añadimos, no le quitamos. Es lo que tu palabra dice. Abre nuestros corazones. Que reflexionemos, Señor, cómo estamos llevando nuestras vidas cristianas. ¿Somos o parecemos? Decimos, pero los frutos totalmente distan de lo que decimos. Esa es una respuesta que solamente la puede dar cada uno, Señor, desde lo más interno de su corazón. Recibe toda la honra y toda la gloria en esta tarde noche, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Les recuerdo que, si Dios lo permite, hoy 7 de la noche, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, la doctora Gisela Araya tendrá su programa radial a través de MP Radio, 7 de la noche, su programa Psicología del Alma. La doctora Araya estará hablando acerca de la violencia psicológica. ¿Está usted en este momento sufriendo violencia psicológica? ¿Conoce usted del término? ¿Sabe su significado? ¿Está viviendo usted violencia psicológica? Bueno, escuchemos a la doctora Araya dentro de hora 5 minutos a través de las ondas radiales de MP Radio para que podamos abordar a la luz de la palabra el tema que ella quiere compartir con usted y conmigo hoy a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Hermano y hermana, lo bendigo con toda bendición de lo alto. Agradezco su tiempo. Espero haberle devuelto en réditos la inversión de tiempo que usted hizo y que mi interés, el interés de ministros de la palabra, hoy fue acercarlo un poco más a los pies heridos de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios, hermano y hermana, les bendiga grandemente.